Y esto ha generado un problema, un terrible problema. Un escritor tan famoso que ustedes conocen, que es Isaac Asimov, precisamente decía que era eso el problema. El problema de la ciencia moderna es que no la puede comunicar. Los científicos no pueden traducir sus elucubraciones científicas, sus criterios científicos, de una forma tan sencilla para que entienda el común de la gente. Pero por ahí tenemos otro problema. Hay muchas ramas del conocimiento que, debido al prestigio que tiene la ciencia, a la verificación que tiene la ciencia, quieren ser ciencias y hacen su propaganda como si fuesen ciencias, sin usar el método científico, por supuesto. Y no lo podrían usar porque o no se puede predecir, o no se pueden explicar los fenómenos, o no se puede aplicar racionalmente. En consecuencia, ahí tenemos un problema serio, porque en el fondo se quieren hacer pasar por ciencia cuando no lo son. Y muchas veces aquí hay a veces prácticas ingenuas. Uno cree que está haciendo ciencia, pero no lo es. Pero hay otras veces que hay una práctica maliciosa. Es decir, tiene muchas ganancias económicas a partir de este malentendido, cuando en realidad no es una ciencia. Pero hay otro tema que también nos preocupa muchísimo. Al inicio de la época moderna, y precisamente cuando Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, en los años 1618, 20, hasta los años 1650, cuando él describe su filosofía, él asume y resume todo lo que fue el Renacimiento, y hay un cambio total del sentido del hombre y de la vida. Hay una revolución de lo que se llama la dimensión antropológica, de una visión que estaba centrada en Dios, en una visión teocéntrica, se pasó a una visión del hombre, la visión antropológica. Es decir, el centro era el hombre. Y ahí tenemos nosotros toda esa revolución que significó el Renacimiento, y luego cómo esto se plasma en la filosofía cartesiana. Sin embargo, es también con él que nace este concepto del hombre-máquina. Es con él que nace que el cuerpo está dividido en mente y cuerpo. Es con él donde se dice que el cuerpo es una máquina como cualquiera, y los animales son pura máquina. Y es con él que se lanza la teoría de la unión cuerpo-alma a través de la glándula pineal, en este caso de la hipófisis, que existiría esa unión entre el alma y el cuerpo. Esto lleva a otra consecuencia. Si el cuerpo humano es simplemente una máquina, se impone en el pensamiento médico el concepto maquinista, que hace que al médico se le vea como un autómata, porque como tiene las recetas ya todas conocidas de la máquina, tiene los catálogos de la máquina, el hospital se convierte en una fábrica porque ya se sabe qué cosas hay que cambiar, qué piezas hay que cambiar. Incluso en el libro de Descartes, La antropología del hombre, él señala que el pulmón es como un fuelle, o sea, todo es una máquina. Entonces, obviamente, que el hospital es una fábrica y el paciente es una máquina. Esto es lo que se conoce como el reduccionismo cartesiano. Este modelo de hombre, esta visión antropológica del hombre, es lo que se llama el reduccionismo cartesiano, que es la concepción imperante el día de hoy hasta nuestra fecha. Sin embargo, la ciencia médica avanza vinculada generalmente a las ciencias puras y teóricas. Por eso hablamos nosotros de la anatomía, la embriología, la fisiología, la bioquímica, microbiología, parasitología, etcétera, etcétera. Pero que estas ciencias teóricas le dan nuestros resultados, y esto tiene que ser aplicada en los seres humanos, que vendría a ser aquí la aplicación de la ciencia, es la tecnología. Entonces esta ciencia aplicada es lo que demuestra que la ciencia médica es un acto netamente práctico. Por eso es que Mario Bunge planteaba, por ejemplo, que la medicina era una biotecnología, toda en esta visión biologista.
Y aquí yo quiero referirme a tres conceptos que creo que son claves para entender. Uno es el concepto de ciencia, que hemos hablado ampliamente. Y otro es el concepto de ciencia aplicada o tecnología. Y otro es el concepto de técnica. Técnica y tecnología no es lo mismo. Por ejemplo, los egipcios tenían una enorme técnica médica. Ustedes pueden construir grandes canales de irrigación sin necesidad de conocer nada de ingeniería, solamente por pura técnica. Nosotros podemos tener grandes conocimientos empíricos de las cosas, como por ejemplo la trepanación craneana, etcétera, etcétera, por pura técnica. Para que sea tecnología, requiere una reflexión teórica de por qué se hacen las cosas. Esa reflexión teórica entre la técnica y la ciencia da fruto a la tecnología. Precisamente, la unión enorme que hubo entre la medicina egipcia con la filosofía griega formó la ciencia médica. Porque la ciencia necesita el sustento de los supuestos para poder hacer sus investigaciones, que solo pueden ser aportados desde el campo de la filosofía. Y es ahí, en esa unión que hay entre los egipcios, la medicina, la técnica egipcia, con la filosofía griega, que se dan precisamente el inicio de la filosofía occidental, luego con Hipócrates. En consecuencia, entonces, hay que tener bien claro en conocer técnicas médicas, tecnología médica y ciencia médica, que son conceptos totalmente distintos. Una vez que nosotros pasamos revista, como lo vamos a hacer ahora, a todos los fenómenos estos de la medicina alternativa y complementaria, vamos a darnos cuenta que desde la ciencia se pueden hacer algunas preguntas a las medicinas de terapia alternativa y complementaria que necesariamente se tienen que responder, porque eso es precisamente lo que va a permitir poder darle curso en el futuro a estas áreas del conocimiento. Por ejemplo, sobre la seguridad y la eficacia de los medicamentos que se usan o las medicinas que se usan en las terapias alternativas. Nosotros vemos, por ejemplo, qué seguridad puede haber el tratamiento que da los herbolarios o la medicina naturista. ¿Qué predictibilidad tenemos para ello? Si yo doy una hierba a una planta, ¿qué predictibilidad tengo para ella? ¿Y cómo lo puedo demostrar? Y además, es importante saber qué lugar le vamos a poner a estas medicinas alternativas y complementarias dentro del sistema sanitario que tiene la población. Porque hay que tomar en cuenta, hay algo, que así como hay derecho a conocer de todas las ramas para el tratamiento, así también existe, obviamente, el derecho de la población a poder hacer uso o usufructo de eso por parte de los sistemas sanitarios. Aquí tenemos otro gran problema, es el problema de las definiciones. Nosotros podemos usar la medicina complementaria que se usa conjuntamente con la medicina convencional. Hablábamos, por ejemplo, la aromoterapia. O podemos usar simplemente como medicina alternativa, que es el lugar de la medicina llamada convencional o científica. O podemos hablar de la medicina tradicional, que ahora se le llama tradicional, que podría ser la alopática, o también podría ser la medicina occidental, ortodoxa, etc., lo que habíamos conversado antes. Pero también se habla hoy de la medicina integrativa, porque combina terapias formales y terapias de medicina complementaria y alternativa, para los cuales existen ya algunos datos de seguridad y eficacia. Vamos a poner algunos ejemplos sobre estos tipos de terapia complementaria y alternativa. Los sistemas médicos integrales se construyen en torno a sistemas completos de teoría y práctica. Esto es importante. Esto es importante. O sea, hay una base conceptual completa y también una base práctica completa. Esto es importante. Hay un concepto global de las cosas.